Muy buenos días. Vamos a iniciar el día de hoy con nuestra primera actividad y nuestro primer tema relacionado a la materia de Informática 1, que se titula Conceptos básicos de informática y ciudadanía digital. El día de hoy vamos a ver un poquito acerca de los conceptos que dejamos de tarea de investigación en el video anterior. Muy bien, nuestro primer tema, el tema número 1, es entender esos 5 conceptos que les dejamos de tarea. Para empezar, ¿qué es informática? Muchas ocasiones la informática la confundimos con la computación. La informática no es igual que la computación. La informática se refiere a la información que nosotros tenemos actualmente que podemos manipular desde una computadora. Si ustedes recuerdan anteriormente, la información venía en libros, enciclopedias o revistas, periódicos y demás, y así la manipulaban nuestros padres, algún familiar que estudió antes de que existiera la computadora. Pero hoy en día toda esa información se manipula o se maneja a través de un dispositivo electrónico. Por lo tanto, la informática como tal no es otra cosa sino la información automatizada. Por lo tanto, la informática hoy en día podemos definirla como toda esa información, pero que la podemos manejar desde un dispositivo electrónico. Muy bien, el segundo concepto que vimos o que les pedí de tarea fue computación. Ahora sí, computación es la ciencia encargada de estudiar a las computadoras. Vean que no es lo mismo. La computación se dedica específicamente a lo que es la computadora, cómo fue hecha, qué tipo de teclado tiene, qué tipo de monitor, a qué velocidad funciona, con qué capacidad de almacenamiento, etc. Y la informática se refiere a cómo meter la información dentro de esa computadora. Son dos conceptos totalmente diferentes. Muy bien, el tercer concepto que pedimos fue ¿qué es una computadora? Bueno, la definición dice que es una máquina electrónica capaz de realizar 3 operaciones básicas. La primera es introducción de datos. La segunda es procesar esos datos. Y la tercera, dar una salida o un resultado. La computadora puede hacer estas 3 tareas básicas. Introducir datos. ¿Cómo los introducimos? Bueno, pues a través del teclado, del mouse, de un video, etc. Ya que están dentro de la computadora, esta los procesa, es decir, los cambia, los modifica. Si yo le digo como entrada de datos 3 y 5, la computadora con esos datos puede hacer una operación matemática, los está procesando. Y entonces me entrega una salida de datos, que sería el resultado de la operación matemática, de acuerdo al ejemplo que estamos dando. Entonces, una computadora es un dispositivo electrónico que te permite la entrada de datos, el proceso de los mismos, es decir, cambio de esa información y después una salida de datos. Nada más aquí quiero aclarar, hoy en día decir computadora es como limitar la información, más bien deberíamos de decir dispositivos electrónicos, es decir, computadora, tablet, aún el celular o una laptop. Bien, esta sería la definición de una computadora. Vamos con la siguiente definición que encargamos de tarea. ¿Qué es un dato? Un dato es un símbolo que describe una situación. Y un símbolo puede ser una letra o un conjunto de ellas, un número o un conjunto de ellas o hasta imágenes. Entonces, un dato no es otra cosa sino aquello que nos da cierta información. Por ejemplo, tu nombre es un dato. Tu domicilio es un dato. Tu fotografía es un dato. Entonces, cada uno de estos datos, o de estos símbolos nos dan cierta información. Cuando a ti te piden tus datos, normalmente das tu nombre, tu teléfono, tu dirección, etc. Esos son datos. Un dato puede ser tan solo una letra. Por ejemplo, en matemáticas, cuando tú haces una operación matemática o
vas de alguna manera a despejar una ecuación matemática. Tú dices x más y igual a 5. Estamos hablando de dos letras, X y Y. Cada una de ellas será un dato que después tendrás que calcular después a través de un proceso matemático, pero de alguna manera son datos también, aunque solamente sean letras. Los datos pueden ser cuantitativos, es decir, te pueden hablar de tamaños, precios, calificaciones, etcétera. O cualitativos, es decir, que vayan relacionados al color, a la textura o a los sentimientos de una persona. Entonces, todos estos serán datos. Muy bien. Y la última parte que fue de la investigación que te dejé es ¿qué es la información? Bueno, la información no es otra cosa sino un conjunto de datos. Es decir, si yo te pido tus datos generales, nombre, dirección, teléfono, edad, ciudad, donde naciste, etcétera, todos juntos van a generar información. Si yo les pido a cada uno de ustedes en forma particular sus datos, juntos todos los datos de tu salón, de tu grupo, de tus compañeros, me van a dar cierta información. Por lo tanto, los datos no es otra cosa sino un conjunto de información que juntos me van a dar la oportunidad de conocer o relacionar a una persona. Muy bien, por lo tanto te voy a pedir que hagas ahora con estos conceptos, hagas la siguiente actividad. Por favor, termina de hacerla, hazla ya sea a mano y le tomas fotografía para que me la envíes o en tu computadora para que yo pueda revisarla y me la envías como un archivo modificado para formato PDF. Súbela a la aula virtual para que pueda ser evaluada.